acabas de narrar un proceso de intercambio de información entre las flores de Bach y el cuerpo humano, ¿no? Que recibe. De alguna manera, digamos, nuestros cuerpos físicos son laboratorios físico-químicos, biológicos muy, muy sofisticados. Entonces, nos damos cuenta las reacciones que tenemos, por ejemplo, me refiero al género, el aspecto físico masculino y también al género femenino, ¿no? Las reacciones que tenemos de alguna manera son programas un poquito diferentes, ¿no? En cuanto a esa reacción a ciertos estímulos que tenemos en el ambiente. Si nos podrías hablar un poquito de cómo funciona esa química sexual o que se puede transformar en alquimia sexual, ¿no? Cuando ella es más consciente y, y entender cómo funcionan, porque a veces, por ejemplo, por eso siento que hay ciertas distorsiones, ¿no? De que el hombre a veces al tener sus funciones físicas como más palpables, más evidentes, más rápidas, es un proceso completamente diferente a la mujer, ¿no? Que necesita un poquito más lentitud, un manejo más delicado. ¿Cómo funciona esa química entre cada uno de los géneros? La química es inherente a todo lo que hacemos, ¿ya? Todo es movimiento, todo es energía, todo se va a modificar. La información espiritual que contiene cada ser es también sofisticada, tanto como nuestra química, y va a influenciar como esta mirada consciente sobre nuestra química. Es decir, si yo soy un ser de espíritu más masculino en desarrollo, ¿ya? Y menos femenino, va a ser muy importante que toda la alquimia que yo genero tiene que ver con el poseer, con la protección, con la acción, con el determinar, con el proyectar. Para poder hacer todo eso en un ser, ya sea hombre o sea mujer, voy a tener que generar más musculatura, capacidad de, cuando nosotros nos burlamos de muchas veces de nuestros compañeros masculinos, de que tienen una sola neurona que funciona y nosotros tenemos muchas, ¿ya? Vamos a tener que hacer lo necesario para poder sesgar todas las miradas para poder focalizarnos en una sola y poder proyectar. Poder ser el cazador, ¿ya? ¿Y qué hace un cazador? Observa, mira, avanza, concreta. Pero si tenemos un espíritu que se está desarrollando más femenino, tenemos la contención, la nutrición, el apapacho, la sanación. Las mujeres, como entidades, fuimos creadas para sanar la naturaleza en el vínculo armónico de la madre tierra que es femenina. Por eso a nosotros se nos infla el vientre cuando damos vida, porque podría no ser así. No sé, ¿quién dijo que tenía que nacer la vida dentro de nosotras? Podría nacer así como, no sé, una especie de capullito que lo colgáramos en un arbolito. No, tiene que ser adentro, porque somos imagen y semejanza de la madre tierra. Por lo tanto, somos muy respetuosas de nuestros ciclos. No es lo mismo para nosotros tomarnos un vasito de agua en la mañana que en la noche, porque le ponemos una emocionalidad, una intencionalidad diferente a la que le pone el masculino. El masculino la puede poner, pero la tiene que ser más consciente. Para nosotros es de forma natural. Las niñitas de chiquitas juegan a criar, nutrir, amamantar, a enseñar la sala de clase. Los niñitos desde chiquitos van a jugar con que mueven una ramita, un palito, van a curiosear, son más investigadores, se suben, se trepan y nosotros estamos más calmos. Entonces, bajo esa alquimia que se produce desde esta mirada consciente, por ponerle un nombre al espíritu que habita, vamos a desarrollarnos mejor en esa área o vamos a bloquear esa área si es que no la estamos activando constantemente. Por eso fueron tan importantes en las décadas pasadas todas las terapias de reconexión y activación. Activación de la glándula pineal, reconexión, todo el proceso que hizo Eric Pearl, la sanación reconectiva, el Reiki, que también es conexión y aceptación de tu ser. Porque tenía que llegar a tener una alquimia que fuera prudente, sana, y de la mano del biorritmo de la Tierra y de los procesos de la humanidad.
¿Y por qué prudente? Porque una alquimia exacerbada es lo que me puede generar el jalar cocaína. Y no me sirve. No me sirve vivir desde la adrenalina que me genera una conquista, desde la adrenalina que me genera siempre estar en riesgo y andar a mucha velocidad y esquivar muros y autos. Me siento muy bien desde la adrenalina. No me sirve, eso me está hablando de un desequilibrio. De un desequilibrio que también se va a manifestar en toda la parte cerebral nuestra, en nuestro núcleo de todas estas glándulas fundamentales que van a hacer que tenga una mente más propensa a la armonía o más desequilibrada y abierta, en donde vienen todos los trastornos mentales que hoy en día nos alteran el convivir y que sencillamente lo que hemos encontrado es meter una química farmacéutica que es nociva para poder producir. Y lo hacemos hasta con los niños. Cuando estaban los niños hiperactivos, que son de la época nuestra, hoy en día tenemos los niños TEA, también son ciclos que van de la mano donde se está expresando la humanidad. No hay nada que sea determinado y todo se está moviendo. Hiciste recordar, precisamente aquí en Estados Unidos se diagnostica mucho a los niños y se les dan antidepresivos y se les dan para que estén quietos y todo eso se puede también conseguir en la naturaleza, ¿no? Sin necesidad de ser como tan intrusivos en nuestros cuerpos biológicos, ¿no? Y tratar de mantenerlos en ese equilibrio, ¿no? Más natural. Sí, las flores de Bach ahí para los niños son maravillosas, pero la idea es que la tomen los niños y los padres, porque si no, le ponemos al niño la carga de ir aperturando, iluminando el camino mientras los papás nos van apagando la luz. ¿No? Tiene que ser un trabajo en conjunto. Y las terapias energéticas de imposición de mano, Reiki, la misma sanación, sanaciones de luz, medicinas espirituales, medicinas con ángeles, ya todos estos elementos energéticos están a nuestra disposición porque fueron creados de la misma manera que hemos sido creados nosotros como esencia para poder tener un desarrollo armónico. Y en ese proceso estamos. Entonces, no es fácil estar donde estamos hoy en día. Era más fácil estar en la prehistoria, en donde por último, si no sabías hacer las cosas, te comía el tiranosaurio y se acabó. Pero hoy en día son tantos los procesos, las consecuencias, y nos hemos ido haciendo de cada vez más conscientes. Y eso requiere responsabilidad. Y de ahí la importancia del trabajo que están haciendo ustedes, chicas, de compartir. Para este compartir va cambiando las partículas del pensamiento de quien lo escucha. A lo mejor el que lo escucha dice, que a estas cosas que están hablando estas abuelas. Ya. Pero quedó igual, la información quedó igual. Bueno, así nos manipulan también. A mi sentir, estamos viviendo una época muy femenina. Se está expresando mucho el femenino, podríamos decir para bien y para mal. Como en la ley del péndulo, cuando el péndulo fue muy hacia el lado del masculino, ahora vuelve hacia el lado del femenino. Yo me focalizo en lo que me parece interesante, el hecho de que hay este resurgimiento de la espiritualidad en la mujer. ¿Cómo puede utilizar la mujer el sexo para despertar la espiritualidad en el hombre? Porque hay un desequilibrio ahora en ese sentido. Hay muchas mujeres que se interesan a la espiritualidad, a la conciencia, y muchos hombres que están dormidos al lado, que todavía no han puesto su foco en eso. ¿Cómo se pueden unir un femenino ya más o menos despierto en amor y en sexualidad sagrada con un masculino que todavía no está ahí? Qué bonita pregunta. Se me ocurre asociarla de la manera en que le podemos despertar la sexualidad sagrada a un niño. Si nosotros estamos en un lugar consciente, se supone que ya hemos dejado de juzgar, que ya dejamos de condicionar, de manipular, de esquematizar, etiquetar y todas estas cosas que hoy en día se hacen y que sabemos que no nos sirven, porque todo es fluido, todo tiene un camino natural, un biorritmo natural, ya, y que todo es un camino al cielo, un camino a la creación, al punto de origen. Eso se supone que estamos en ese nivel, ¿ya? ¿Y por qué digo se supone? Porque es un trabajo constante
de todas las mujeres, en este caso, al igual que todos los varones, que estamos en conciencia de revisar dónde anda la conciencia el día de hoy. Porque a veces la conciencia anda muy bien y otra vez se la dejamos guardada en el cajón o se nos perdió por ahí, ¿ya? Porque tenemos emociones y las emociones nos mueven, somos seres 100% emocionales y a nosotros nos mueven las emociones. Entonces pensemos que aquí el que no está despierto es un niño maltratado, es un niño que no tuvo el amor suficiente en esta vida o en otras vidas y por eso está bloqueado. Porque si lo hubiera tenido, estaría en el mismo nivel de conciencia que estás tú. Entonces, ¿qué tenemos que primero ir incorporando? El respeto al cuerpo, el respeto a la intimidad, el respeto a que tú eres un templo y eres sagrado. Y parte con cosas como súper simples. Les enseñamos a tomar agua, les enseñamos a comer más sano, a alejarnos de aquellos efectos que nos llevan a grandes flash de energía para poder estar con nosotros. Les enseñamos con ternura. Y vamos hablando y vamos contando. Es muy bueno, pero difícil de llevar a cabo porque la química manda. Uno no debiera tener relaciones antes de los 2 o 3 meses de conocerse con el otro. Pero la química manda más. Y por lo general hoy en estadística estamos teniendo relaciones a la segunda, acá en Chile al menos, entre la segunda y tercera salida. Si es que no fue en la primera, ¿ya? Entonces ahí todo va muy rápido, no puede conocer al otro. Ahora, si nos podemos dar ese tiempo en donde le vamos mostrando al otro quién somos y vamos nosotros valorando y admirando al otro, más allá del encuentro sexual, obviamente tenemos una mejor base porque empiezan a nacer sentimientos. Hoy la sexualidad se vive, te conozco, me gustaste, está la química y vamos. Al otro día, ¿cómo te llamas o cómo quieres que te llame? Porque ya ni siquiera es importante el nombre. No es interesante, solamente necesitaba este pic de energía donde yo tenía el control de mi energía. Y no se pueden generar los afectos. La sexualidad debiera ser consecuencia de afecto y respeto de dos amigos que deciden dejar de ser amigos para ser pareja. No importa si ese ser pareja va a ser una noche o 1000 noches, pero dejo de ser amigo para ser pareja. ¿Y cómo construyo una amistad? En base a la confianza, en conocer los gustos, los puntos de encuentro y la admiración. Yo no soy amigo del que no admiro. Del que no admiro y del que me desagrada, yo me voy. Porque ¿para qué me voy a quedar ahí? ¿Cómo le voy a contar mis cosas? ¿Cómo le voy a decir que me ayude? ¿Cómo voy a compartir mi mundo, mi familia, mis sueños con alguien que me cae mal? No, me tiene que gustar, me tiene que caer bien. Entonces necesito ese periodo de aceptación. Estamos hablando en el ideal. Si lográramos eso, y empezamos después a liberar esta química de conocimiento, que no tiene nada que ver además ni con los papeleos, ni con los compromisos legales de estar con el otro, empieza una progresión satisfactoria en donde voy integrando lo que yo necesito y te voy mirando con lo que tú necesitas. Una no es una gran amante si no tiene un gran amante al lado. El trabajo no solamente es del otro o de la otra, el trabajo es de los dos, pero no hay una bolita de cristal. Entonces tengo que decir, tengo que contar, esto me gusta, esto no me gusta, esto que me gusta porque me hace sentir de tal manera, o esto que no me gusta es porque me hace recordar tal situación. Y voy entrando en una conciencia que va a permitirle al otro decida si se queda o se va, pero no a ciegas y no manejado solamente por la seducción de esta alquimia que me hace necesitar, poseer y desear al otro, sino que desde el entendimiento y desde el amor. Y eso puede durar un periodo de tiempo cortito, porque no es necesario, nosotros los seres humanos no somos como estas aves que se llaman los inseparables que tienen una sola pareja. Ya hay muchos seres en la Tierra que son de una sola pareja. El humano no es de una sola pareja.
el humano puede tener más de una, puede enviudar, puede separarse, puede tener relaciones duales, lo que sea, pero siempre y cuando exista esta magia de comunicación, de satisfacciones básicas en donde yo mi intimidad la voy entregando gradualmente porque me siento bien y me permito darle al otro lo necesario para que se sienta bien e indico al otro lo necesario para que yo me sienta bien. Porque si no le dije que a lo mejor no me gustan los mordiscos, ¿cómo sabe el otro que siente que si el morder es tan entretenido porque te da cosquillas, te hace reír? Pero a mí me da pánico, pero es que a ti me hace reír. Entonces no lo voy complementando. Si tenemos lo que volvemos a la pregunta anterior, el sexo que es más casual, que es más touch and go, que ahora sí, que es esto solamente, no alcanzo a hacer eso. Y generamos inconscientemente un montón de acuerdos virtuosos en no le vas a contar a nadie, no vas a decir, me lo vas a agradecer, nunca me vas a olvidar, y no dijimos ni una palabra. 24 horas después, a lo mejor ni te acordaste de quién es, ni de lo que viviste. Pero nosotros quedamos con esa sensación, además de pérdida, de sentirnos usadas o usados, ya que va generando un montón de corazas que después nos hace muy malos amantes y personas muy infelices sexualmente. Me gustaría que nos platicara un poquito de su labor social, sobre todo la que hizo recientemente con el personal de la prisión, porque me imagino que a nivel terapeuta, pues, no sé, se clarificaron muchas cosas, ¿no? De ver lo que realmente viven y hacen esas personas, pero así que para poder llevar el sustento, ¿no? A su casa, pero realmente emocionalmente, ¿cómo les afecta todo eso? O sea, ¿cómo te va transformando para verte por dentro, ¿no? Eso es algo que me gustaría saber. Gracias, Tony, por la pregunta. Pero yo no diría cómo me va transformando el estar con personas que cometen actos lamentables que transgreden a la humanidad, sino por qué llegué ahí, porque llegué a hacerme cargo de eso, porque estoy cumpliendo este rol de contención, este rol de información, de cuidado, de carcelario. ¿Por qué estoy cumpliendo yo ese rol? Fue súper sorprendente porque sí había muchas aprensiones en nosotras para ir allá porque es difícil, no, más si estás trabajando en la espiritualidad, lo que menos quieres es ir a un lugar donde la espiritualidad es lo que menos se está practicando a nivel de la mayoría de los seres que conviven en una cárcel. En una cárcel hay más presos que gendarmes, ¿ya? Y hay más gendarmes que administrativos o psicólogos. Sí, por ejemplo, habrán 10 psicólogos, pero hay 2000 reos, 2000 personas que, por una manera consciente o inconsciente, han dañado alguna ley y han sido privados de libertad. Entonces también hay un porcentaje que no dañó la ley, pero la justicia sí encuentra que tiene que estar ahí. Pues eso también se da, ¿ya? Porque no tienes la bolita mágica para saber a veces si realmente algo sucedió o no sucedió. ¿Ya? Entonces, la mirada es esa. Y en esa mirada, ¿cómo llegaste ahí? Todos los seres que nos tocó trabajar, impresionantemente bellos. Muchos eran jóvenes, la mayoría eran muy jóvenes, amorosos, dulces, tiernos, sintientes, amables, empáticos. Y uno no esperaba encontrar eso. Ellos resuelven y con una necesidad de afecto, protegen mucho a sus familias, están en un trabajo que es muy duro, que los desvincula de la realidad, pero que intentan hacerlo con amor. Eso fue lo que nos tocó ver. No digo que todo sea así, ¿ya? Los jóvenes podrían tener esas características. Había otro grupo en donde había un daño emocional y una cantidad de traumas de infancia impresionante, que afectaban inclusive la formación de su contextura biológica, es decir, trastornos inmunológicos, temas de piel,
sistema nervioso muy alterado, dolor permanente, fibromialgia, colon irritable, miles de situaciones biológicas que están en cuerpos. Yo me considero una mujer joven a los 50, 54, totalmente joven, y lo que dice nuestra biología es que voy a vivir más de 100, así que voy en la mitad, pero con una cantidad de dolencias, cirugías, impresionante. ¿Qué otra cosa podíamos ver? En la gente mayor que nos tocó atender, habían dos aspectos. La conciliación como un valor, tratar de conciliarlo todo, y el liderar, para que nadie se equivoque como yo me equivoqué. Esa es la energía que nos tocó transformar, en este caso, hicimos 3 tipos de terapias solamente. Una sanación en Reiki sobre una camilla de cuarzo, ya, que sintonizaba, que eran terapias express, que no es lo adecuado además, pero son lo que se vende en estos eventos, ya, en donde a los 10 minutos muchos terminaban llorando al tiro, sacando, porque desde este movimiento de energía de sanación viene la explosión donde debo liberar. Y era como, y habían pasado 5 minutos que estaban en la camilla recibiendo un reiki y se estaba llorando. Lo que más usó fue masajes descontracturantes en silla, con los grados de tensión, de nudos, dolores, dolor de espalda, dolor de brazo, de cuerpo, decaimiento, falta de fuerza, el cuello, masajes descontracturantes en camilla y reflexología. Y con la reflexología también muchas veces se rompió en llanto, porque empiezas a mover todos los órganos para que de esa manera vaya una conciliación energética que te lleve al equilibrio, y tenías que desbloquear. Y muchos llanto contenido, ¿ya? Y podías ver ahí muchas realidades entonces, desde somos seres muy luminosos, estamos trabajando a la dualidad con 2 oscuridades. La oscuridad de la institución, porque es rígido, por eso se habla de oscuridad, ¿ya? Y la oscuridad de donde estoy llevando mi vocación, que son la gente que está privada de libertad, que tiene energéticamente además, que ellos, por ejemplo, son 1000, agrega 10.000 porque todos de ellos tienen esposas, hijos, madre, hermanos, que también están interactuando. Entonces, mucho respeto a quienes toman esas labores. Mucho respeto a quienes deciden quedarse ahí por los motivos que sean. Se necesita mucha sanación, mucha energía positiva, mucha transformación alquímica a las personas que hoy en día toman esos roles, porque nosotros estamos tomando otros roles. Quizá unos roles que nos traen esa incomodidad o esa pesadez. Pero sí tenemos que hacer llegar a todas estas personas esta información. Es súper difícil que podamos lograr que nuestro planeta tenga mayores acuerdos, mayor paz. Estamos siempre, si no es una guerra contra otro país, es una guerra interna desde el narcotráfico, o una guerra de familia desde la violencia intrafamiliar. Si nosotros no traspasamos la energía positiva, la energía sanadora, la energía silenciosa, sin mente, sin pensar, a todas las personas para que puedan encontrar sus espacios de autoequilibrio y poder seguir siendo lo que son ellos, los tiernos, los humanos amorosos, los humanos que se proyectan, que sueñan, que quieren jugar, que quieren dar amor y que quieren recibir amor también. Si aún más nosotros podemos llegar también al interior de las cárceles y se nos permitiera, no solamente a través de la religión, lamentablemente la religión lleva el juzgamiento y la crítica, eres o no eres, perteneces o no perteneces, por lo cual en ese aspecto daña, pudiéramos llevar esto también, vamos a estar hablando antes de 100 años de paz, pero la información tiene que estar dispuesta para todos. Así es. Pues es todo un proceso. Ahí a lo mejor se les priva de la libertad de salir, pero hay personas que se privan de la libertad de sentir y de todo, ¿no? Y pues aplicándolo a la espiritualidad y al contexto
pues que vivimos pues es para reflexionar. Valentina, ya para ir cerrando, te vamos a comunicar tu código de luz, que se llama KIN, y en tu caso eres el KIN 110, que es el perro rítmico blanco. Este KIN tiene un hechizo que dice así: yo organizo con el fin de amar, equilibrando la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Yo soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Y siempre lo digo, pero es muy divertido notar que el Kim corresponde perfectamente a la persona y a su misión. Y en tu caso, creo que esto se vuelve a evidenciar. ¿Qué te parece a ti? Gracias. Gracias, y claro, si lo ponemos en el currículum, es coincidente con las acciones y con la experiencia, y qué hermoso es ver en esta planificación cósmica como todos tenemos un espacio para hacer, con una misión clarísima, y creo que todos deberán conocer su kin, ya, y a veces lo dejamos de lado acá en Chile, esta información tan hermosa que llega en el corazón y que engrandece, y gracias, gracias por este regalo hermoso de recordar mi kin. Muchas gracias. Pero no te vamos a dejar marchar antes de que nos Ah, comuniques un poquito tu actividad, dónde podemos encontrarte y qué tipos de terapia estás ofreciendo en este momento, cuáles son tus redes. a ver, me encuentran como redes en Sauram, que es Zauram, por Instagram, ¿ya? Y Sauram significa amplifica tu poder curativo. Quiere decir que entrando en la frecuencia necesaria, tú ya puedes expandir para saber a dónde puedes llegar. Esa es como la idea. Terapia de medicina energética, tanto física a nivel biológico como el biomagnetismo, que también trabaja con lo espiritual, mucha psicoterapia, muchos encuentros con tus antepasados en las constelaciones, en la ancestrología, porque cada persona es un mundo. Entonces, hoy en día, yo no sé si ustedes también hacen terapia, chicas, es muy difícil decir voy a irme a hacer tal cosa porque está como todo mezclado, y podemos hacer un arte de sanación tomando de la paleta de los conocimientos lo que el otro necesita. Y cada terapia es única y es invaluable el efecto, y deja un ser nuevo. Siempre somos un ser nuevo después de una mirada a nuestra propia conciencia. Y si ayudamos a sacar aquellas espinitas, aquellas cosas que están como medias enredadas, y soplamos como desmadejando la lana, mucho mejor. Mi teléfono por WhatsApp, me pueden ubicar de cualquier parte, es el +569-6367-8586. ¿Ya? Ahí me pueden ubicar, y las terapias pueden ser presencial y online. La medicina cuántica es maravillosa, así que nos permite llegar a todos los lugares, así como estamos conversando. Creo además que estás muy presente en la radio, ¿verdad? ¿Nos puedes decir algo también sobre eso para el que quiera escucharte? Sí, sí, sí. Hoy en día tengo un programa de radio que vamos para el 6º año, que se llama Viaje Infinito, que al igual como este tipo de conversaciones vamos planteando distintos temas. Este mes estamos hablando de por qué estamos tan cansados, y vamos dando datos, conversando, analizando esta película, ya que es una forma de llegar también a las conciencias, hacerlo como más entretenido en este viaje infinito de vida. Ujú. Ahí estoy con Angélica Concha. Ajá. Pues ya no nos queda más que agradecerte infinitamente todo este tiempo que nos has ofrecido y toda la información muy preciada. Y estamos muy honradas de haber podido participar contigo hoy de este intercambio energético. Paso la palabra a mis abuelas queridas, Gloria y Tony, para que puedan también despedirse de ti. Pues nada más que agradecerte, Vale, por este tiempo y por estas reflexiones. Y pues muchas gracias. Quedó muy presente eso de que para cambiar el mundo hay que cambiarse primero uno mismo. Y nos trajiste herramientas para eso. Muy agradecida. Muchas gracias. Yo me quedo con
la confianza de saber que los cambios están y que hay miles de acciones y que ahí están ustedes haciendo todas estas acciones para cambiar nosotros mismos al ritmo de toda la humanidad. Así que muy agradecida. Un beso muy fuerte.